Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021.
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hoy damos por terminada esta semana con más habilidades en esta modalidad de educación a distancia. Hoy repasaremos los temas desarrollados en las diferentes asignaturas: lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, así como los idiomas inglés y francés. Iniciamos de inmediato con lengua española. En esta semana he estado colaborando para ustedes en el desarrollo de los tipos de informes de lectura que existen. Además, trabajamos el resumen como estrategia para dar cuenta de la comprensión de un texto leído. Así que, a prepararnos, agudizamos los sentidos y a aprender desde casa. Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a su clase. Soy su maestra Scarlett Rincón y el propósito de la clase de hoy es conocer los tipos de informes de lectura que existen. En el trayecto del saber has conocido el informe de lectura, su función, características y su estructura de manera satisfactoria. Por lo cual es el momento de seguir profundizando el conocimiento. Por ello, comentemos el siguiente fragmento literario de la obra La canción del pirata, autoría de José de Espronceda. Pero antes, escuchemos lo que dice el fragmento. La canción del pirata, de José de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemiga navía, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes, por un palmo más de tierra que yo aquí tengo por mío. Cuánto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y mi pecho mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene este ver, como vira y se previene, a todo trapo o escapar, que yo soy el rey del mar, a mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Para hacer un informe de lectura, debes de tener en cuenta la estructura.
que se aplica para cada uno de los tipos. Recordamos que lo primero que colocamos es el encabezado y lo hacemos así: nombre del estudiante, asignatura y fecha. Segundo, título del informe. En este caso le pondremos La canción del pirata. Tercero, la introducción, que podría ser de la siguiente manera: en este trabajo vamos a presentar un informe de lectura sobre la obra La canción del pirata, escrita por José de Espronceda, donde aprenderemos por qué el pirata expresó en una canción lo que sentía. Cuarto, cuerpo o desarrollo. Este expresa en un resumen lo pasado en la obra. De acuerdo al texto que escuchamos, el desarrollo podrías decir: la obra trata de un pirata que canta en el mar lo alegre que se siente de naufragar. No tiene miedo al enemigo navío, ni a la tormenta que azote el mar. Su barco es su tesoro, su Dios la libertad y su patria el mar. Culmina diciendo que se siente el rey del mar. Quinto, la conclusión. Un ejemplo de la misma, de acuerdo al texto escuchado, es: en conclusión, el pirata vivía feliz en el mar. Disfrutaba lo que hacía sin tener miedo a nada. Esto nos ayuda a ser como el pirata, valiente y alegre. Sexto, la bibliografía. Este fragmento de obra literaria lo puedes encontrar en la obra La canción del pirata. Los diversos tipos de informes de lectura son los siguientes: informe de análisis. Informe de análisis consiste no solo en el reporte habitual, sino también en añadir al mismo un análisis del tema con mayor profundidad y de la misma manera una opinión personal al respecto para finalizar con unas conclusiones. Es decir, que además del análisis de lo que propiamente dice el texto, deberás presentar un análisis crítico donde expreses tu opinión personal a manera de conclusión. Otro tipo de informe es el informe de comentario. Informe de comentario es el que aborda los aspectos habituales en los documentos, pero haciendo especial hincapié en la inclusión de una síntesis del argumento. Y el informe de lectura general. El informe de lectura general, que es el que se conoce como el tipo de informe tradicional, el más sencillo de realizar y el que no requiere ahondar en profundidad en ningún aspecto concreto. Estos tipos de informes están compuestos por una introducción, desarrollo, conclusión y anexos, ya que deben estar estructuralmente organizados. ¿Recuerdas qué es un resumen? El resumen es una técnica que consiste en sintetizar un contenido manteniendo solo sus ideas principales. Cuando se redacta un resumen, debemos emplear nuestras propias palabras sin perder el sentido del tema abordado y priorizar las ideas fundamentales de la obra o texto fuente. Pero debemos de recordar que un resumen no es una secuencia de oraciones breves puestas una tras otras o en una lista.
El resumen es una técnica de estudio que se utiliza haciendo uso de las ideas principales, cuyos pasos para elaborarlos son los siguientes. El primer paso es leer minuciosamente el texto fuente. El primer paso es leer minuciosamente el texto fuente. El segundo implica conectar de forma lógica las ideas, con el fin de redactar abreviadamente un texto más extenso. El segundo implica conectar de forma lógica las ideas con el fin de redactar abreviadamente un texto más extenso. Entonces, en este sentido, debemos tener en cuenta que para lograr un buen resumen se debe incluir dos elementos esenciales. Número 1, las ideas principales del texto que estás resumiendo. Y número 2, los datos o hechos más importantes que se relacionan con la idea principal. Además, en el resumen se pueden utilizar algunas herramientas que contribuyan a la comprensión del texto. Estas son las siguientes. Número 1. Identificar y seleccionar las ideas principales. Identificar y seleccionar las ideas principales. Algunas preguntas que te pueden ayudar a seleccionar la información relevante o las ideas principales son las siguientes. ¿De qué trata el párrafo? ¿De quién o quiénes se habla? ¿Qué problema afecta al personaje? ¿Cuál es la solución o desenlace? Otra es englobar la información. Englobar la información. Esta herramienta consiste en sintetizar la información destacada en una frase. Esto se hace luego de leer el párrafo completo y de reconocer y subrayar su idea principal. Una última herramienta es reconstrucción del texto. Reconstrucción del texto. Seguidamente, procederemos a reconstruir las ideas redactando un nuevo texto que represente el sentido global de la obra, eliminando las reiteraciones y agregando o modificando palabras y enunciados para que tu resumen sea claro, preciso y fiel a la información del texto original o texto fuente. Para realizar tu resumen, también es importante que tengas en cuenta las siguientes estrategias. Leer el texto original a cabalidad. Hacerte algunas preguntas en torno a lo leído. Separar el texto en párrafos y subrayar las ideas principales. Escribir lo subrayado. Redactar tu resumen y revisar lo escrito. Que cada día sea una nueva oportunidad para ser no mejor que nadie, sino mejor que ayer. Se despide alegremente su profe Scarlett Rincón. Hasta un próximo encuentro. ¿Les gustó? Fue muy bueno aprender acerca de los tipos de informes de lectura. Es momento de disfrutar otra vez de lo más importante en las clases de matemáticas para la vida, en la cual estudiamos las fracciones. Estas se clasifican en 3 grupos: propias, impropias y mixtas. Además, aprendimos a dividir fracciones con números racionales. Hoy, como siempre, pido bendiciones abundantes, tanto para ustedes como para los suyos.
De inmediato les cuento lo que haremos hoy. En nuestro encuentro de hoy vamos a estar resolviendo situaciones que involucren multiplicación de números racionales en su forma fraccionaria. Esto es, que aprenderán a multiplicar fracciones con igual y con distintos denominadores. La multiplicación de fracciones es una de las operaciones básicas que permite obtener una tercera fracción, que será entonces el producto de las anteriores, al cual se le conoce como producto o resultado de la multiplicación. En el conjunto de los números racionales hay diferentes tipos de fracciones. Escucha esto. Las fracciones se clasifican en 3 grupos, que son fracciones propias. En ellas, el numerador es menor que el denominador. Y te pongo un ejemplo. 1/8. Aquí, 1 es el numerador, pero es menor que el 8 que representa el denominador. Vamos a ver ahora qué son fracciones impropias. En ellas, el numerador es mayor o igual que el denominador. Mayor o igual que el denominador es el numerador. Fíjate en este ejemplo. 9/5. 9/5 es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque 9 es mayor que 5 y ese 5 es el denominador. Fracciones mixtas son las que constan de una parte entera y una parte fraccionaria. Constan de una parte entera y una parte fraccionaria. Fíjate en este ejemplo. 2 entero, 1/2. 2 enteros, 1/2. Es una fracción mixta. ¿Por qué? Porque tiene el 2 como un número entero y luego entonces viene la fracción, que es 1/2. Esto es importante saberlo, porque al momento de resolver multiplicaciones de fracciones, debemos saber con qué tipo de fracciones vamos a trabajar y si hay que hacer algún procedimiento antes de empezar a resolver este ejercicio. Para multiplicar fracciones, solo hay que multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Esto es así en cualquiera de los casos, ya sea que los denominadores sean iguales o sean distintos. Voy a repetirte esta parte. Para multiplicar fracciones, solo hay que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Y esto es así en cualquiera de los casos, ya sea que tengamos denominadores iguales o sean distintos. Por ejemplo, si se quiere multiplicar 3/2 por 7/8, se procede de esta manera. 3 por 7, que son los numeradores, entre 2 por 8, que son entonces los denominadores. Esto va a ser igual a 21/16. 21 sobre 16. O sea, es una multiplicación lineal. Lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. A simple vista, esto podría ser más fácil de lo que tú pensabas. Pero no es solamente saber multiplicar fracciones. Es más bien saber cuando en una situación determinada se debe multiplicar o se debe hacer otra operación para resolverla.
Además, se debe saber si la fracción resultante se puede simplificar o no se puede simplificar. Te explico mejor. Hay situaciones que se deben resolver multiplicando, pero al leerlas puedes confundirte y no saber si es multiplicando que se van a resolver. Y te voy a poner un ejemplo. Presta mucha atención. Maniocatex, a quien le encanta cocinar, usa 3/4 de kilos de harina para elaborar una torta. ¿Cuántos kilos necesitará para hacer 3 tortas y media? Para que entiendas por qué en este caso se debe realizar una multiplicación, piensa en la siguiente situación. Si Maniocatex gastara 2 kilos por cada torta y fueran 3 tortas, ¿cuántos kilos usaría? La respuesta sería entonces 3 veces 2 kilos, es decir, 3 por 2 igual a 6 kilos en total, ¿cierto? Claro. Fíjate que es exactamente la misma situación, solo se están cambiando las cifras. Por lo tanto, como necesita 3/4 para cada torta y son 3 tortas y media, se debe realizar la multiplicación. Así, 3/4 por 3,5 kilos. Pero, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Pues tenemos una fracción mixta. ¿Recuerdas el concepto? Bueno, para poder realizar la multiplicación, entonces debemos convertir esta fracción mixta a una fracción impropia. Impropia, que es cuando el numerador es mayor que el denominador. Esto se hace realizándolo como si fuera una suma de fracciones. Así, por ejemplo, 3 más 1/2. Estamos convirtiendo una fracción mixta a una fracción impropia. Decimos entonces 3 más 1/2. Esto va a ser igual a 3 entre 1, o sea, le vamos a agregar el 1 al 3 para que sea una fracción y poderla sumar. 3 entre 1 más 1/2. Entonces, esto va a ser igual. Recuerda que multiplicamos en cruz. Decimos 3 por 2 más 1 por 1. Todo eso entre 1 por 2. Esto va a ser igual a 3 por 2, que es igual a 6, más 1 entre 2, o sea, más 1/2. Y esto va a ser igual entonces a 7/2. 7/2. Ya tenemos convertida la fracción mixta en fracción impropia. Ahora sí podemos realizar la multiplicación del caso de Maniocatex. Decimos entonces que 3/4 por 7/2. 3/4 por 7/2. Eso va a ser igual a 3 por 7 entre 4 por 2. Recuerda que es una multiplicación de forma lineal. 3 por 7 entre 4 por 2. Y eso va a ser igual entonces a 21 octavo. 21 octavo. O sea, 21 entre 8. Esa es nuestra fracción resultante. Vamos a concluir el caso de Maniocatex.
Y concluimos diciendo que Maniocatex necesita 21/8 de kilos de harina para fabricar 3 tortas y media. Ah, pero aquí pasa lo mismo que cuando teníamos la fracción mixta. Ahora la fracción es impropia. O sea, nuestra fracción resultante es impropia. Esto quiere decir que el numerador es más grande que el denominador. Y para tener una mejor idea de cuántos kilos son los que se necesitan, podemos transformar esta fracción impropia en un número mixto. Así, por ejemplo, 21 entre 8 es A2 y sobran 5. Estamos realizando una división directa. 21 entre 8 es A2 y sobran 5. Por lo tanto, concluimos diciendo que se necesitarían 2 kilos y 5/8 más de harina para hacer las 3 tortas, que es lo mismo que decir 21/8. Hablemos ya de nuestro tema propuesto para hoy, que es división de fracciones. La división de fracciones es nuestro tema para hoy. Esta operación es una de las operaciones básicas que permite obtener una tercera fracción que será el cociente de las anteriores, al cual se le conoce como cociente o resultado de la división. Para dividir dos fracciones, se multiplican sus términos en forma de cruz. Es decir, primero se multiplica el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Luego se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Por ejemplo, si se quiere dividir 3/8 por 4/7, aunque tú escuches que digamos por, estamos dividiendo. Se procede así: 3 por 7, todo eso entre 8 por 4. 3 por 7 entre 8 por 4. Y eso va a ser igual a 21/32. O sea, 21/32. Pero también se puede hacer multiplicando la primera fracción por la inversa de la segunda. O sea, la primera fracción por la inversa, o sea, la contraria de la segunda. Cuando decimos inversa, es como una manera de decir voltear, porque eso es lo que hacemos, volteamos los valores. El numerador pasa a ser el denominador y viceversa. Por ejemplo, 3/7 entre 4/9. 3/7 entre 4/9. Se copia la primera fracción tal cual, que es 3/7, y se voltea la segunda, o sea, se pone el inverso, que es 9/4. Luego multiplicamos 3 por 9 y lo dividimos entre 7 por 4. Lo que va a ser igual entonces a 27/28. Resolvamos ahora algunas de las situaciones que involucran números racionales en su forma fraccionaria.
Escuchemos el caso de Paloma. Paloma está organizando una reunión con 12 de sus amigos y dispone de una pizza y media para compartir. Las porciones que sirven son de 1/6, 1/6, 1/6 de pizza. ¿Será suficiente la pizza que tiene Paloma o deberá comprar más? En esta ocasión se está distribuyendo la cantidad de 1 entero, 1 medio, o sea, una pizza y media, en partes de 1/6. Cada pedazo va a medir 1/6. Para saber cuántas partes se pueden obtener, realizamos la división y la planteamos de esta manera: 1 entero, 1 medio entre 1/6. Claro está, antes de empezar se debe transformar el número mixto, que es 1 entero, 1 medio, a fracción impropia. Entonces, 1 entero, 1 medio llevado a una fracción impropia es igual a 3 medios. Procedemos entonces a realizar la división y decimos 3 medios entre 1/6. Copiamos la primera fracción tal cual está e invertimos la otra fracción. Así, 3 medios entre 6/1. 3 medios entre 6/1. Recuerda que teníamos 1/6. Al invertirla, o sea, buscar la inversa, sería entonces 6/1. Luego realizamos la multiplicación y decimos 3 por 6 entre 2 por 1. 3 por 6 entre 2 por 1. Esto va a ser igual a 18 entre 2. 3 por 6, 18, entre 2 por 1, 2. Y 18 entre 2 es igual a 9. Una buena comprensión de los números racionales es fundamental al momento de interpretar cualquier reporte científico. Así que dedícate al máximo a comprender matemáticas. Es una de las ciencias más importantes para poder entender el porqué de las cosas y el porqué pasa todo a tu alrededor. Como te dije antes, en los estados financieros de las empresas se determinan unos indicadores financieros que vienen expresados en fracciones y estos permiten tomar decisiones de acuerdo a su interpretación al personal de los niveles estratégicos de dicha empresa, en función de su proyección económica durante el tiempo. Para que veas qué tan importantes son las fracciones. Ahora te recuerdo que cada tema que desarrollamos en nuestros encuentros está relacionado con actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo. Por ello, te exhorto a que prestes bastante atención a nuestras explicaciones y si te surge alguna duda, ahí están tus profes para ayudarte. Llegamos al final. Cuídate mucho y cuida de los tuyos. Pero antes, reflexiona en esto. Perdona a otros, no porque merezcan tu perdón, sino porque tú mereces la paz. Hasta una próxima vez.
¿Necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido? Contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-6. Se le considera un mecanismo básico de supervivencia que se produce en respuesta a algún estímulo específico, dolor o peligro. Pero, ¿por qué sentimos miedo? Es un sentimiento basado en hechos que sucederán en el futuro o una reacción a algo que está acaeciendo en el presente. La conducta habitual del miedo es huir de lo que se teme. El miedo es una sensación común en todos los seres humanos. Es una respuesta natural ante el peligro, una sensación que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma, y se manifiesta con reacciones que no pueden ser controladas. El miedo puede llegar por 3 factores condicionantes que los explicamos a continuación. El miedo por trauma es el causado por todo aquello que revive un mal recuerdo que escondemos en nuestro interior, aunque ni siquiera nosotros nos acordemos de él o ello. El miedo por fobia. Aquí el miedo es completamente irracional, lo que quiere decir que el objeto al que accionamos como peligroso en realidad no lo es y genera una conducta de estrés o incluso aversión obsesiva. El miedo por instinto es el causado por todo aquello que nos hace creer que estamos en peligro, que nuestra seguridad está en riesgo, y de esta forma nuestro cerebro manda una respuesta de alerta para que el cuerpo reaccione ante esta situación. El miedo es una sensación negativa extremadamente molesta que aparece cuando percibimos una amenaza. Se le considera un mecanismo básico de supervivencia que se produce en respuesta a algún estímulo específico, dolor o peligro. Así que ya lo sabes, sentir miedo es parte de estar vivo y es totalmente normal sentirlo. ¡Hasta la próxima! Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos, y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo
más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Macier y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hoy damos por terminada esta semana con más habilidades en esta modalidad de educación a distancia. Hoy repasaremos los temas desarrollados en las diferentes asignaturas: lengua española, matemáticas, ciencias sociales, ciencias de la naturaleza, así como los idiomas inglés y francés. Iniciamos de inmediato con lengua española. En esta semana
he estado colaborando para ustedes en el desarrollo de los tipos de informes de lectura que existen. Además, trabajamos el resumen como estrategia para dar cuenta de la comprensión de un texto leído. Así que, a prepararnos, agudizamos los sentidos y a aprender desde casa. Saludos mis estimados estudiantes, bienvenidos a su clase. Soy su maestra Scarlett Rincón y el propósito de la clase de hoy es conocer los tipos de informes de lectura que existen. En el trayecto del saber has conocido el informe de lectura, su función, características y su estructura de manera satisfactoria. Por lo cual es el momento de seguir profundizando el conocimiento. Por ello, comentemos el siguiente fragmento literario de la obra La canción del pirata, autoría de José de Espronceda. Pero antes, escuchemos lo que dice el fragmento. La canción del pirata, de José de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia a un lado, al otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemiga navía, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presa hemos hecho, a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes, por un palmo más de tierra que yo aquí tengo por mío. Cuánto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes. Y no hay playa sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y mi pecho mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. A la voz de barco viene este ver, como vira y se previene, a todo trapo o escapar, que yo soy el rey del mar, a mi furia es de temer. En las presas yo divido, lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Para hacer un informe de lectura, debes de tener en cuenta la estructura, que se aplica para cada uno de los tipos. Recordamos que lo primero que colocamos es el encabezado, y lo hacemos así: nombre del estudiante, asignatura y fecha. Segundo, título del informe. En este caso le pondremos La canción del pirata. Tercero, la introducción, que podría ser de la siguiente manera. En este trabajo vamos a presentar un informe de lectura sobre la obra La canción del pirata, escrita por José de Espronceda, donde aprenderemos por qué el pirata expresó en una canción lo que sentía. Cuarto, cuerpo o desarrollo. Este expresa en un resumen lo pasado en la obra. De acuerdo al texto que escuchamos, el desarrollo podrías decir: la obra trata de un pirata que canta en el mar lo alegre que se siente de naufragar. No tiene miedo al enemigo navío, ni a la tormenta que azote el mar. Su barco es su tesoro, su Dios la libertad,
y su patria el mar. Culmina diciendo que se siente el rey del mar. Quinto, la conclusión. Un ejemplo de la misma, de acuerdo al texto escuchado, es: en conclusión, el pirata vivía feliz en el mar. Disfrutaba lo que hacía sin tener miedo a nada. Esto nos ayuda a ser como el pirata, valiente y alegre. Sexto, la bibliografía. Este fragmento de obra literaria lo puedes encontrar en la obra La canción del pirata. Los diversos tipos de informes de lectura son los siguientes. Informe de análisis. Informe de análisis. Consiste no solo en el reporte habitual, sino también en añadir al mismo un análisis del tema con mayor profundidad y de la misma manera una opinión personal al respecto para finalizar con unas conclusiones. Es decir, que además del análisis de lo que propiamente dice el texto, deberás presentar un análisis crítico donde expreses tu opinión personal a manera de conclusión. Otro tipo de informe es el informe de comentario. Informe de comentario. Es el que aborda los aspectos habituales en los documentos, pero haciendo especial hincapié en la inclusión de una síntesis del argumento. Y el informe de lectura general. El informe de lectura general, que es el que se conoce como el tipo de informe tradicional, el más sencillo de realizar y el que no requiere ahondar en profundidad en ningún aspecto concreto. Estos tipos de informes están compuestos por una introducción, desarrollo, conclusión y anexos, ya que deben estar estructuralmente organizados. ¿Recuerdas qué es un resumen? El resumen es una técnica que consiste en sintetizar un contenido manteniendo solo sus ideas principales. Cuando se redacta un resumen, debemos emplear nuestras propias palabras sin perder el sentido del tema abordado y priorizar las ideas fundamentales de la obra o texto fuente. Pero debemos de recordar que un resumen no es una secuencia de oraciones breves puestas una tras otras o en una lista. El resumen es una técnica de estudio que se utiliza haciendo uso de las ideas principales, cuyos pasos para elaborarlos son los siguientes. El primer paso es leer minuciosamente el texto fuente. El primer paso es leer minuciosamente el texto fuente. El segundo implica conectar de forma lógica las ideas, con el fin de redactar abreviadamente un texto más extenso. El segundo implica conectar de forma lógica las ideas con el fin de redactar abreviadamente un texto más extenso. Entonces, en este sentido, debemos tener en cuenta que para lograr un buen resumen se debe incluir dos elementos esenciales. Número 1, las ideas principales del texto que estás resumiendo. Y número 2, los datos o hechos más importantes que se relacionan con la idea principal. Además, en el resumen se pueden utilizar algunas herramientas que contribuyan a la comprensión del texto.
Estas son las siguientes. Número 1. Identificar y seleccionar las ideas principales. Identificar y seleccionar las ideas principales. Algunas preguntas que te pueden ayudar a seleccionar la información relevante o las ideas principales son las siguientes. ¿De qué trata el párrafo? ¿De quién o quiénes se habla? ¿Qué problema afecta al personaje? ¿Cuál es la solución o desenlace? Otra es englobar la información. Englobar la información. Esta herramienta consiste en sintetizar la información destacada en una frase. Esto se hace luego de leer el párrafo completo y de reconocer y subrayar su idea principal. Una última herramienta es reconstrucción del texto. Reconstrucción del texto. Seguidamente procederemos a reconstruir las ideas redactando un nuevo texto que represente el sentido global de la obra, eliminando las reiteraciones y agregando o modificando palabras y enunciados para que tu resumen sea claro, preciso y fiel a la información del texto original o texto fuente. Para realizar tu resumen, también es importante que tengas en cuenta las siguientes estrategias. Leer el texto original a cabalidad. Hacerte algunas preguntas en torno a lo leído. Separar el texto en párrafos y subrayar las ideas principales. Escribir lo subrayado. Redactar tu resumen y revisar lo escrito. Que cada día sea una nueva oportunidad para ser no mejor que nadie, sino mejor que ayer. Se despide alegremente su profe Scarlett Rincón. Hasta un próximo encuentro. ¿Les gustó? Fue muy bueno aprender acerca de los tipos de informes de lectura. Es momento de disfrutar otra vez de lo más importante en las clases de matemáticas para la vida, en la cual estudiamos las fracciones. Estas se clasifican en 3 grupos: propias, impropias y mixtas. Además, aprendimos a dividir fracciones con números racionales. Hoy, como siempre, pido bendiciones abundantes, tanto para ustedes como para los suyos. De inmediato les cuento lo que haremos hoy. En nuestro encuentro de hoy vamos a estar resolviendo situaciones que involucren multiplicación de números racionales en su forma fraccionaria. Esto es, que aprenderán a multiplicar fracciones con igual y con distintos denominadores. La multiplicación de fracciones es una de las operaciones básicas que permite obtener una tercera fracción, que será entonces el producto de las anteriores, al cual se le conoce como producto o resultado de la multiplicación. En el conjunto de los números racionales hay diferentes tipos de fracciones. Escucha esto. Las fracciones se clasifican en 3 grupos, que son fracciones propias. En ellas, el numerador es menor que el denominador. Y te pongo un ejemplo. 1/8. Aquí, 1 es el numerador, pero es menor que el 8 que representa el denominador. Vamos a ver ahora qué son fracciones impropias.
En ellas, el numerador es mayor o igual que el denominador. Mayor o igual que el denominador es el numerador. Fíjate en este ejemplo. 9/5. 9/5 es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque 9 es mayor que 5 y ese 5 es el denominador. Fracciones mixtas son las que constan de una parte entera y una parte fraccionaria. Constan de una parte entera y una parte fraccionaria. Fíjate en este ejemplo. 2 entero, 1/2. 2 enteros, 1/2. Es una fracción mixta. ¿Por qué? Porque tiene el 2 como un número entero y luego entonces viene la fracción, que es 1/2. Esto es importante saberlo, porque al momento de resolver multiplicaciones de fracciones, debemos saber con qué tipo de fracciones vamos a trabajar y si hay que hacer algún procedimiento antes de empezar a resolver este ejercicio. Para multiplicar fracciones, solo hay que multiplicar el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Esto es así en cualquiera de los casos, ya sea que los denominadores sean iguales o sean distintos. Voy a repetirte esta parte. Para multiplicar fracciones, solo hay que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Y esto es así en cualquiera de los casos, ya sea que tengamos denominadores iguales o sean distintos. Por ejemplo, si se quiere multiplicar 3/2 por 7/8, se procede de esta manera. 3 por 7, que son los numeradores, entre 2 por 8, que son entonces los denominadores. Esto va a ser igual a 21/16. 21 sobre 16. O sea, es una multiplicación lineal. Lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. A simple vista, esto podría ser más fácil de lo que tú pensabas. Pero no es solamente saber multiplicar fracciones. Es más bien saber cuando en una situación determinada se debe multiplicar o se debe hacer otra operación para resolverla. Además, se debe saber si la fracción resultante se puede simplificar o no se puede simplificar. Te explico mejor. Hay situaciones que se deben resolver multiplicando, pero al leerlas puedes confundirte y no saber si es multiplicando que se van a resolver. Y te voy a poner un ejemplo. Presta mucha atención. Maniocatex, a quien le encanta cocinar, usa 3/4 de kilos de harina para elaborar una torta. ¿Cuántos kilos necesitará para hacer 3 tortas y media? Para que entiendas por qué en este caso se debe realizar una multiplicación, piensa en la siguiente situación. Si Maniocatex gastara 2 kilos por cada torta y fueran 3 tortas, ¿cuántos kilos usaría? La respuesta sería entonces 3 veces 2 kilos, es decir, 3 por 2 igual a 6 kilos en total, ¿cierto? Claro. Fíjate que es exactamente la misma situación.
solo se están cambiando las cifras. Por lo tanto, como necesita 3/4 para cada torta y son 3 tortas y media, se debe realizar la multiplicación. Así, 3/4 por 3,5 kilos. Pero, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Pues tenemos una fracción mixta. ¿Recuerdas el concepto? Bueno, para poder realizar la multiplicación, entonces debemos convertir esta fracción mixta a una fracción impropia. Impropia, que es cuando el numerador es mayor que el denominador. Esto se hace realizándolo como si fuera una suma de fracciones. Así, por ejemplo, 3 más 1/2. Estamos convirtiendo una fracción mixta a una fracción impropia. Decimos entonces 3 más 1/2. Esto va a ser igual a 3 entre 1, o sea, le vamos a agregar el 1 al 3 para que sea una fracción y poderla sumar. 3 entre 1 más 1/2. Entonces, esto va a ser igual. Recuerda que multiplicamos en cruz. Decimos 3 por 2 más 1 por 1. Todo eso entre 1 por 2. Esto va a ser igual a 3 por 2, que es igual a 6, más 1 entre 2, o sea, más 1/2. Y esto va a ser igual entonces a 7/2. 7/2. Ya tenemos convertida la fracción mixta en fracción impropia. Ahora sí podemos realizar la multiplicación del caso de Manio-Catex. Decimos entonces que 3/4 por 7/2. 3/4 por 7/2. Eso va a ser igual a 3 por 7 entre 4 por 2. Recuerda que es una multiplicación de forma lineal. 3 por 7 entre 4 por 2. Y eso va a ser igual entonces a 21 octavo. 21 octavo. O sea, 21 entre 8. Esa es nuestra fracción resultante. Vamos a concluir el caso de Manio-Catex. Y concluimos diciendo que Manio-Catex necesita 21 octavos de kilos de harina para fabricar 3 tortas y media. Ah, pero aquí pasa lo mismo que cuando teníamos la fracción mixta. Ahora la fracción es impropia. O sea, nuestra fracción resultante es impropia. Esto quiere decir que el numerador es más grande que el denominador. Y para tener una mejor idea de cuántos kilos son los que se necesitan, podemos transformar esta fracción impropia en un número mixto. Así, por ejemplo, 21 entre 8 es a 2 y sobran 5. Estamos realizando una división directa. 21 entre 8 es a 2 y sobran 5. Por lo tanto, concluimos diciendo que se necesitarían 2 kilos y 5 octavos más de harina para hacer las 3 tortas, que es lo mismo que decir 21 octavos.
hablemos ya de nuestro tema propuesto para hoy, que es división de fracciones. La división de fracciones es nuestro tema para hoy. Esta operación es una de las operaciones básicas que permite obtener una tercera fracción que será el cociente de las anteriores, al cual se le conoce como cociente o resultado de la división. Para dividir dos fracciones, se multiplican sus términos en forma de cruz. Es decir, primero se multiplica el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda. Luego se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Por ejemplo, si se quiere dividir 3/8 por 4/7, aunque tú escuches que digamos por, estamos dividiendo. Se procede así: 3 por 7, todo eso entre 8 por 4. 3 por 7 entre 8 por 4. Y eso va a ser igual a 21/32. O sea, 21/32. Pero también se puede hacer multiplicando la primera fracción por la inversa de la segunda. O sea, la primera fracción por la inversa, o sea, la contraria de la segunda. Cuando decimos inversa, es como una manera de decir voltear, porque eso es lo que hacemos, volteamos los valores. El numerador pasa a ser el denominador y viceversa. Por ejemplo, 3/7 entre 4/9. 3/7 entre 4/9. Se copia la primera fracción tal cual, que es 3/7, y se voltea la segunda, o sea, se pone el inverso, que es 9/4. Luego multiplicamos 3 por 9 y lo dividimos entre 7 por 4. Lo que va a ser igual entonces a 27/28. Resolvamos ahora algunas de las situaciones que involucran números racionales en su forma fraccionaria. Escuchemos el caso de Paloma. Paloma está organizando una reunión con 12 de sus amigos y dispone de una pizza y media para compartir. Las porciones que sirven son de 1/6, 1/6, 1/6 de pizza. ¿Será suficiente la pizza que tiene Paloma o deberá comprar más? En esta ocasión se está distribuyendo la cantidad de 1/1/2, o sea, una pizza y media, en partes de 1/6. Cada pedazo va a medir 1/6. Para saber cuántas partes se pueden obtener, realizamos la división y la planteamos de esta manera: 1/1/2 entre 1/6. Claro está, antes de empezar se debe transformar el número mixto, que es 1/1/2, a fracción impropia. Entonces, 1/1/2 llevado a una fracción impropia es igual a 3/2. Procedemos entonces a realizar la división y decimos 3/2 entre 1/6.
Copiamos la primera fracción tal cual está e invertimos la otra fracción. Así, 3 medios entre 6 sobre 1. 3 medios entre 6 sobre 1. Recuerda que teníamos un sexto. Al invertirla, o sea, buscar la inversa, sería entonces 6 sobre 1. Luego realizamos la multiplicación y decimos 3 por 6 entre 2 por 1. 3 por 6 entre 2 por 1. Esto va a ser igual a 18 entre 2. 3 por 6, 18, entre 2 por 1, 2. Y 18 entre 2 es igual a 9. Una buena comprensión de los números racionales es fundamental al momento de interpretar cualquier reporte científico. Así que dedícate al máximo a comprender matemáticas. Es una de las ciencias más importantes para poder entender el porqué de las cosas y el porqué pasa todo a tu alrededor. Como te dije antes, en los estados financieros de las empresas se determinan unos indicadores financieros que vienen expresados en fracciones y estos permiten tomar decisiones de acuerdo a su interpretación al personal de los niveles estratégicos de dicha empresa, en función de su proyección económica durante el tiempo. Para que veas qué tan importantes son las fracciones. Ahora te recuerdo que cada tema que desarrollamos en nuestros encuentros está relacionado con actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo. Por ello, te exhorto a que prestes bastante atención a nuestras explicaciones y si te surge alguna duda, ahí están tus profes para ayudarte. Llegamos al final. Cuídate mucho y cuida de los tuyos. Pero antes, reflexiona en esto. Perdona a otros, no porque merezcan tu perdón, sino porque tú mereces la paz. Hasta una próxima vez. Un día me fui a dormir. Al despertar me di cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? ¿Y que es muy poco lo que reciclan en el país? Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares.
Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos. En esta ocasión los traemos a conocer un muy interesante lugar que está ubicado en el centro de nuestra ciudad colonial. Para los amantes del chocolate y de los jabones, les traemos una divertida, educativa y emocionante aventura. Acompáñenos a tener una experiencia cacao. Hace un largo tiempo, este producto formó parte de los 3 que sostenían las exportaciones tradicionales de República Dominicana. En esa época, los mayores ingresos provenían del azúcar, café y el cacao, también conocido como el fruto de los dioses. Nuestro país ha sido líder mundial de exportación de cacao orgánico por varios años. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades. Y los primeros árboles del cacao crecían de forma natural en las selvas tropicales, protegiendo las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco hace unos 4.000 años. Luego los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años y crearon un brebaje amargo llamado chocola, que solo podían consumir nobles y reyes. Así, escuché que luego de que el cacao llegó a Europa, la corte española probó esta bebida. La guardó en secreto durante un siglo. Solo los monjes conocían la codiciada receta de preparación. Estas son las mazorcas de cacao, que normalmente son cosechadas a mano. Extraída la pulpa, pasada por un proceso de fermentación y secado, obtenemos las tan codiciadas semillas de cacao, de donde viene el chocolate, que las veremos más adelante. Este es el fruto que obtenemos de la mazorca. Probemos. Aquí están las semillas de cacao, de donde viene el chocolate y sus variantes. ¿Cómo las variantes? Por ejemplo, la granilla, polvo de cacao, bolas de cacao, manteca de cacao, del que vienen los jabones y las velas, y el chocolate que tanto nos encanta. ¿Quieren saber cómo pasamos de granos a chocolate? Veamos. Llegamos al final de este mágico y sabroso paseo por esta casa del chocolate. Esperamos que les haya gustado tanto como se disfruta una tabla de chocolate. Cuando visiten este lugar podrán fabricarla con sus propias manos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!
Gracias a todas estas informaciones, hoy podemos conocer acerca de los tipos de fuerzas que afectan la Tierra. Pasemos ahora a los idiomas. En The English Class aprendieron sobre el verbo to be y el verbo to have, que es el segundo verbo más usado en inglés después del verbo to be, que se encuentra en el primer puesto. En este idioma, el verbo to have tiene diferentes usos como verbo principal y como verbo auxiliar, e incluso puede adoptar diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Así que, pay attention. Hey, my dear student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. En el día de hoy aprenderemos más sobre uno de los verbos auxiliares más utilizados y sus diferentes usos. Este es el verbo to be. Are you ready? El verbo to be es el verbo más importante del inglés y al mismo tiempo el más complicado. Se utiliza tanto como un verbo principal y un verbo auxiliar. Es irregular en el presente y el pasado. En la clase anterior repasamos su conjugación en presente. ¿Recuerdas cómo se dice su forma negativa? Vamos a hacerlo tal como lo hicimos la clase pasada. Te digo el pronombre y me dices la forma negativa del verbo to be. Iniciemos. I am not. You are not o aren't. He is not o isn't. She is not o isn't. It is not o isn't. We are not o aren't. You are not, aren't. They are not o aren't. Luego de refrescar nuestra memoria, desglosemos los diferentes usos que tiene este verbo en inglés. Se utiliza to be como verbo principal para mostrar el estado o las características de alguien o algo, como un verbo de estado. Te repito, se utiliza to be como verbo principal para mostrar el estado o las características de alguien o algo, como un verbo de estado. Veamos cómo se aplica en la siguiente conversación. What do you do? I'm a teacher. And you? Are you a teacher? No, I'm not a teacher. I'm a student. Ok. Si notaste, aquí se combinó el verbo to be con sustantivos en tres diferentes formas. En afirmativo, negativo y pregunta. Repite conmigo esas oraciones. I'm a teacher. Are you a teacher? I'm not a teacher. I'm a student. El verbo to be también se puede utilizar con las preposiciones de lugar para indicar dónde algo o alguien está localizado. Repite las oraciones después de mí. Where is your mother? She's in New York. Are they in New York?
No, they aren't. They are at home. El verbo to be también se puede combinar con adjetivos. Por ejemplo, we are happy. Nosotros estamos contentos. He isn't sad. Él no está triste. Are you tired? ¿Estás cansado? Repite después de mí. We are happy. He isn't sad. Are you tired? Hey, my dear student. Welcome back to your English class. En el día de hoy aprenderemos más sobre otro verbo muy utilizado, el verbo to have. Are you ready? El verbo to have es el segundo verbo más usado en el idioma inglés después del verbo to be, que se encuentra en el primer puesto. En este idioma, el verbo to have tiene diferentes usos como verbo principal y como verbo auxiliar. E incluso puede adoptar diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Te repito, el verbo to have es el segundo verbo más usado en el idioma inglés, después del verbo to be, que se encuentra en el primer puesto. En este idioma, el verbo to have tiene diferentes usos como verbo principal y como verbo auxiliar, e incluso puede adoptar diferentes significados dependiendo del contexto en el que se utilice. Estudiemos algunos de sus usos. Cuando el verbo to have se utiliza como verbo principal, el significado en español generalmente es equivalente al verbo tener, indicando posesión y propiedad. ¿Captaste? Cuando el verbo to have se utiliza como verbo principal, el significado en español generalmente es equivalente al verbo tener, indicando posesión y propiedad. Por ejemplo, la oración en inglés I have a bike se traduciría en español como yo tengo una bicicleta, indicando así que el sujeto es dueño de una bicicleta. Repite. I have a bike. Igualmente, cuando el verbo to have es el verbo principal, este puede indicar una acción, como en la oración Melanie has breakfast every morning, donde el verbo indica que la acción de desayunar se realiza todas las mañanas. En español sería, Melanie toma el desayuno todas las mañanas. Repite, Melanie has breakfast every morning. Como ya sabes, en la conjugación del presente simple afirmativo, el verbo to have tiene dos variantes, have y has en tercera persona. Tal como los otros verbos, para su conjugación en negativo se utiliza el auxiliar do. Vamos a repasarlo. Conjuguemos en negativo el verbo to have. Te digo el pronombre y tú la conjugación correcta. I don't have. You don't have. He doesn't have. She doesn't have. It doesn't have. We don't have. You don't have. They
don't have. De esta manera se conjuga en negativo. En pregunta sucede lo mismo. Se utiliza el auxiliar para enunciar la forma interrogativa. Más adelante aprenderemos más sobre su uso como auxiliar. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en la clase de inglés. Habla con otros. Si no saben, enséñales, para que así puedas ser un hablante de esta importante lengua. Es un placer para mí ser tu apoyo en el aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class. ¿Cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Hola, soy tu doctor Ricardo Carrasco. Hoy continuaremos hablando sobre los alimentos. Seguro te has preguntado, ¿qué es una alimentación saludable? Esto sigue siendo muy sencillo. Debes de saber que una alimentación saludable es aquella variada, equilibrada y segura. Es variada si incluye carbohidratos, proteínas y grasas, vitaminas y minerales. Vimos en la cápsula anterior lo que eran los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Pero ¿cuándo una alimentación es equilibrada? Lo es cuando tenemos los diferentes alimentos en diferentes cantidades, según la edad, y tenemos que tener algo muy claro. Deben de ser alimentos seguros e higiénicos. Debes de contar con una higiene previa a la elaboración de los alimentos, antes de consumirlos y después de haberlos consumido también. Vamos a ayudar a una alimentación con nuestro cuerpo saludable. Vamos a ver en qué ayuda una alimentación saludable a nuestro cuerpo. Es muy simple, nos va a ayudar a crecer con un desarrollo fuerte y sano, que nos va a otorgar energía para poder estudiar, divertirnos y sufrir de menos enfermedades. Es decir, que vamos a permanecer saludables. Un ejemplo de un plato variado es la bandera dominicana. Es un plato que contiene carbohidratos en el arroz. Vamos a tener proteínas en la carne. Vamos a contener algunos minerales con lo que es la habichuela y además de esto, la ensalada. Entonces tenemos una alimentación totalmente equilibrada. Esto es todo lo que quería que supieran sobre una alimentación equilibrada. Y recuerden que en la educación está la salud. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud.
Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Del inglés vamos ahora al francés. En esta semana el maestro Echanson Layonés nos enseñó las partes más importantes de una casa. También hicimos énfasis en un anuncio inmobiliario. Refresquemos la memoria con el repaso de estos contenidos. Salut à tous! Bienvenue à la clase de français. Más que un honor estar aquí el día de hoy para continuar con nuestra clase de francés. Espero que estén listos, listas para tomar la clase de hoy. Hoy aprenderás cómo nombrar las partes de una casa haciendo énfasis en las partes más importantes de esta casa. Vamos a aprender vocabularios de una casa. C'est une maison. Veamos las partes de una casa a continuación. La salle de bain. La salle de séjour. La salle à manger. La chambre. La cuisine. Le garage, le jardin, la terrasse, le balcon. Selecciona la frase que corresponda a la imagen. La salle de bain, la cuisine, le garage. Te repito. La salle de bain, la cuisine, le garage. La respuesta es la salle de bain, la chambre, la salle de séjour, la salle à manger. Te repito. La chambre, la salle de séjour, la salle à manger. La respuesta es la salle de séjour. Continuamos. Le garage, la terrasse, la salle à manger. Te repito. Le garage, la terrasse, la salle à manger. La respuesta es la salle à manger. Veamos qué son los artículos definidos y su uso en francés. Quand employer l'article défini en français? La forme de l'article défini est le au masculin singulier, la au féminin singulier et l'apostrophe lorsque le mot qui suit commence par une voyelle et les au pluriel féminin et masculin. L'article défini est employé lorsqu'on désigne une chose ou une personne en particulier. Le masculino singular au masculin singulier. La femenino singular au féminin singulier. El apostrophe de l'antevocal
ou H muda, devant une voyelle ou un H muet. Les, plural para ambos géneros, au masculin et au féminin pluriel. Exemple. La salade est délicieuse. Le professeur de français. L'hôtel est à Punta Cana. Les toilettes sont à gauche. Annonce immobilière. Vente maison à Saint-Domingue. Maison individuelle. Construction traditionnelle de 150 mètres carrés, souterrain de 300 mètres carrés. Entrée, cuisine équipée, grand séjour, 3 chambres à coucher, cave, bureau, la salle à manger, parking, garage et terrasse. Salle de bain, belle vue, con. Contact 809 000 0000. Chambre à coucher. Cuisine équipée. Un petit séjour. Salle de bain. Garage. Terrasse. Belle vue. Calme. Escucha la conversación a continuación para luego contestar algunas preguntas sobre ella. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je vais acheter une maison à Saint-Domingue. Vous avez des maisons à vendre à Los Prados ou Gascue? Oui, on a 2 maisons à vendre à Los Prados. La première, une maison individuelle, construction traditionnelle de 150 mètres carrés sur terrain de 300 mètres carrés. Entrée, cuisine équipée, grand séjour, 3 chambres, cave, bureau, salle à manger, salle de bain, parking, garage et terrasse. Belle vue, calme. À deuxième, une maison individuelle, construction moderne de 180 mètres carrés, entrée, séjour double de 30 mètres carrés, 3 chambres tout équipées de placards, 11,5 mètres carrés, 2 salles de bain, salon, grande cuisine, salle à manger, parking pour 3 voitures et une piscine. Je préfère la deuxième maison. Bonne sélection. Identifica las partes de la casa para completar las preguntas a continuación. Número 1. Où est-ce qu'on mange? On mange dans la salle de bain, la salle à manger, le garage. Te repito. Où est-ce qu'on mange? On mange dans la salle de bain, la salle à manger, le garage. Veamos la respuesta. On mange dans la salle à manger. Numéro 2. Où est-ce qu'on prépare le déjeuner? On prépare le déjeuner dans. Où est-ce qu'on prépare le déjeuner? On prépare le déjeuner dans la cuisine, la salle à manger, le garage. La respuesta es on prepara le déjeuner dans la cuisine. Queridos estudiantes, espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Para mí ha sido más que un honor compartir esta clase con ustedes. Recuerden que el virus no se ha ido todavía. Seguiremos cuidándonos y también a los demás. Como una máxima les digo, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Con esta frase inspiradora, se despide su profesor de francés y chanson à jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine.
Hemos concluido una semana más de clases nutritivas y beneficiosas para todos. Seguimos poniendo mucha dedicación y esfuerzo para cumplir nuestra meta de aprender desde casa, preservando nuestra salud. Soy su profe Scarlett Rincón y junto a mis compañeros maestros les esperamos listos para continuar en la próxima semana. Les deseo un bendecido y feliz fin de semana. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.